Ya, perfecto. Entonces damos comienzo a nuestro capítulo número 3. Hoy, antes de empezar con la presentación, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, amigos? ¿Cómo le Bien, ha ido estos días? Los vi excelente. ahí streameando hace un momento antes de comenzar a grabar. Extremeando. Streameando, se me Como fue la X. ex-streamer, sí. Es, Soy un ex-streamer. streameando. No, bien. El. Editando también. Editando videos de Ay, Minecraft. Se viene mucho Minecraft al canal. no, Y me están está pidiendo más rateando retos de harto. Minecraft. Está rateando, muy bien, Así muy bien. que, Oye, te vi ahí sufriendo con un pajarraco, ¿cómo le llamáis tú en sí, en el el Final Final Fantasy? Fantasy. Cuando empecé, había alguien que me dio la gran noticia y me dijo, un estudiante me dijo, tío, soy rarita. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué? Y dije, ¿qué? ¿Cómo eso? Y me dijo, lo corrigió, me dijo, ratita, soy ratita. Ah, yo Ah, entendí que pertenece al club de ratas y después me dijo, muy somos, somos bien, ratitas. Yo le dije, sí, muy sí, todos bien. somos ratitas. Gamers. Le, le mandaba un saludo Le entonces. aprovechamos de dar un saludo. No voy a decir quién para que Sí. no, 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 no no. se ríe. Ya. Pero muy bien. Saludo a nuestros Ya, primeros entonces fans. comencemos. Yo Sí, está bien, soy está bien. Hexgore. Y yo soy Loco Ramo. Y ahora comienza el podcast más esperado por al menos dos personas. Exactamente. Esto es Juego de Ratas. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, hoy día tenemos un capítulo bastante dinámico y diferente a lo que veníamos haciendo porque hemos conversado mucho, mucho, mucho RPG. Bueno, yo creo que ya vamos a salir un poquito de ese tema. No nos vamos a Cuéntanos, salir, Hescor. solamente lo vamos a dejar para el final. Así que los fanáticos del RPG también se quedan hasta el final. Vamos a hablar de los distintos tipos de juegos que existen a pedido del público. Muy bien, ya estamos entonces entrando en los primeros pedidos. Exactamente. Para definir, o más que definir, como explicar bien los diferentes tipos de juegos. Las diferentes Exacto, categorías eso que quería tenemos. decir, las Esa diferentes era la palabra. categorías. Los diferentes tipos de juegos para explicar sus categorías. Ya así como Muy para bien. que se Oye, entienda ya. mejor, juegos de pelea, juegos de carrera, juegos RPG, ¿qué es el RPG? Juegos de simuladores, juegos shooters, juegos de todo un Hay poco. de todo, hay de todo un poco lo que. Obviamente no vamos a abarcar todas las categorías porque son un montón y han nacido muchas en este último tiempo, así que vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad posible en el tiempo también que tenemos. Y a ser Exacto. prudente con aquella. Oye, antes de comenzar, quisiera recordar a todos nuestros seguidores y también a todos los que nos escuchan el concurso. Recordar el concurso que tenemos. Les vamos a Que recordar tenemos. desde tempranito. Si ustedes ya llevan 3 minutos escuchando este podcast, les informamos que tenemos un concurso bastante interesante que quizás no lo escucharon anteriormente porque no se quedaron hasta el final del podcast anterior. Dejémoslo ahí nomás, Sí. no lo expliquemos. Dejémoslo ahí, ¿Ah, ¿ya? sí? Ya, mira. Sí. Acabo de convencer a nuestro amigo Loco Ramo que se acaba de arrepentir de decir el concurso enseguida. Sí. Bien. No, dejémoslo entonces. Simplemente está ahí. Y ahora que no. Pero sepan Después que lo hay concurso, explicamos. por lo menos ya dijimos que hay concurso. Sí, exacto, exacto. Estén ahí con la expectativa bastante alta porque es muy bueno, oye, muy bueno. Muy Sí, buenos sí, es premios. bueno. Oye, ya, partamos entonces con el primer temita. Hay juegos que comenzamos nosotros, me imagino que tú también, jugando desde muy pequeño y también de manera muy solitaria en un computador de estas torres con ese monitor cuadrado antiguo. Ya juegos como, por ejemplo, y Hay, que yo no entendí nunca, que es el Buscaminas. para eso hay que darle contexto a las personas que sepan que en nuestros tiempos, cuando éramos niños, no teníamos teléfono, no teníamos tablet, entonces no teníamos ningún jueguito disponible. Y tampoco teníamos computadores, entonces lo que decíamos era como ir a un ciber, donde uno pagaba por estar en un computador 1 hora, y esos ciber tampoco traían jueguitos, generalmente, o recién cuando uno era chico, iba al ciber, con suerte estaban instalados los programas para estudiar. Entonces sí En, había el jueguitos. Encarta.
en carta, nunca lo supe ocupar. Y tenía los jueguitos por default, que era el Buscamina y el El Solitario. Buscamina. Y había otro que me acuerdo, el Pinball. ¿Te acuerdas que venía un También Pinball traían el también? pinball, sí, esos eran los primeros jueguitos, el pinball. Sí. Mira, el Y con Buscamina eso partimos. lo voy a explicar. Nunca lo entendí hasta que como adulto vi jugar el Buscamina. Uno hacía un Sí, clic no, exacto. en un cuadradito. Era como una plataforma, o sea, era un cuadrilátero, no sé cómo decirlo. Una plantilla de varios Sí, cuadraditos donde uno tenía que hacer clic y no tenías que... Tenías que como revelar qué hay debajo de ese cuadradito, pero si tú apretabas clic derecho, o si tú sabías que había una mina ahí, tenías que apretar el clic derecho para claro, señalar que ahí para había una marcar. mina, para marcar la mina. Y así tenías que ir encontrando las minas. ¿Y cómo la pillabas? Cuando tú hacías clic, el clic principal sobre un botoncito y era una mina, perdías el juego y te revelaban dónde estaban todas las minas. Pero si no le Sí, dabas a una mina, te salía un número. Y ese número indicaba cuántas minas había alrededor de ese cuadrado. exacto. Eso yo también lo aprendí después de adulto. Oye, aclarar algo para los más jóvenes que nos están escuchando. Nos referimos a explosivos con minas, ¿ya? Claro, sí, los Eso como explosivos. aclaración. Sí. Sí, Me porque acordé se de algo, pero podría no lo puedo mal. decir. Oh, me voy a dejar con la duda. Después te lo cuento tras bambalinas. Ah, ya, perfecto. Sí, era bastante matemático igual ese juego, si te pones a pensar, porque claro, te revelaba el número, no sé, número 3 y significaba que alrededor de ese cuadro habían 3 minas y ahí uno debería empezar con estrategia, ya, a ver, acá había una y empezar a marcar para tratar de lograr apretar todos los botones, por llamarlo de una manera, y sin pisar ninguna mina. Sí, esa era la idea de esto. Era bastante simple, pero muy entretenido. Uno cuando chico apretaba donde sea nomás. Esa era la verdad, no teníamos idea Es que lo que, que había que claro, hacer. no había mucho que hacer y no es como, no era como ahora que existen las guías y uno sabe que existe la guía. Antes cuando chico uno no sabía que existían las guías ni nada. No había tutorial No habían tampoco tutoriales, del nadie juego. hacía contenido. No como ahora que hay contenido de calidad. Si no, pueden ver tu canal o pueden ver el mío donde hay harto contenido de todos Ex- los juegos. Exacto. O este mismo podcast también. También. Oye, y otro de los juegos también que pasaron en la historia en esa época, el Pac-Man. El Pac-Man sí, sigue siendo, yo creo, conocido. No creo que alguien no conozca el Pac-Man, pero sí puede que haya gente que no conozca el Buscamina. Incluso está como el icono de Pac-Man, los dos puntitos con una B, el Pac-Man, porque tiene esa Sí, forma de boquita que se va comiendo todos los enemigos y sale, entra por un lado del laberinto y sale por el otro lado y tienes que ir comiendo las cositas. Como que me da un poco de miedo, me ponía nervioso cuando chico que me persiguieran todos los fantasmitas de distintos lados. Me ponía nervioso. desde ahí vienen nuestros trastornos de ansiedad de hoy en día, desde los tiempos de Pac-Man. Puede ser. Oye, y cómo no nombrar el juego, este es el juego más vendido de la historia. Todavía no hay nadie que lo supere. El Tetris. Ese es un buen dato. Y Sí. la transición, a mí me gustó mucho la transición del Tetris al Tetris Connected, creo que se llama. No sé si lo has jugado. Ya, no, ese no lo he jugado. Bueno, el Tetris, señalé a las personas que yo creo que la mayoría conoce el Tetris, pero antes solamente estaba disponible a una especie de teléfono, así como un aparato que traía el juego de Tetris. Solamente traía ese juego de Tetris. Exacto. Eso que vendían, bueno, uno lo compraba en la feria. Claro, uno lo compraba en la feria y ahí tenía un juego, el Tetris. Iba subiendo de nivel y Ex- cuando perdías tenías que empezar todo de nuevo. Sí. Y Y seguimos con el tema del apuro, los contrarreloj, el estar haciendo las cosas rápido, el Tetris, el Pac-Man, tenían esto. sí, y como te contaba, hace poco cuando tuve mi consola Xbox, cuando salió ¿Ya? la Series X, me la compré y en el Game Pass estaba de lanzamiento disponible el Tetris Connected. Lo jugué y como tengo barra de sonido, sabéis que el sonido es espectacular porque las luces brillan al ritmo de la música en el juego, dentro del juego. Van Ah, bajando las ya. animaciones al ritmo de la música. Tiene distintas etapas que son como canciones prácticamente, como que cambió todo el juego. O sea, Mira, es no la tenía misma idea de temática la. de ir colocando las piezas, ir encajándolas, pero a veces van bajando así como al ritmo de la música, o muy rapidito, o muy lento, y van parpadeando, o sea, luces en el fondo. Por ponerte un ejemplo, de repente se transforma todo el fondo en unas palmeras en Hawái, tropicales, así, con una canción similar. Ya, perfecto. No tenía idea de la existencia de ese Tetris. No, yo me quedé en el clásico, ¿no? Y hay varios, incluso yo me acuerdo que había un juego que
Mira, el nombre al parecer, pero no quiero meter la pata, pero igual lo voy a decir. Puede que sea Doctor Mario, ¿Ya? que también tenía esta temática de Tetris, ¿no? Pero era con unas cápsulas como de Sí, medicamento. sí, lo jugué también ese juego. Ya, ¿cierto? Lamentablemente fue una de mis primeras decepciones. Fui, Ah, en estos tiempos teníamos que arrendar los videojuegos y fuimos con mi papá a una tienda para arrendar un videojuego. Y como era un Mario, dije, uy, por fin voy a tener otro Mario. Y claro. cuando ya paga para tener este juego, llegamos a la casa y pongo el juego y esperando jugar con un Mario, pasar el castillo, algo así, me sale este doctor ahí con unas cápsulas bajando, totalmente decepcionado como niño. Y estuvimos a punto, yo quería el Mega Man y mi papá dice, no, el Mario, te va a llevar el Mario. Y yo quería el Mega Man, Uy, hubiese sido mejor el Mega Man. hubiese sido fanático de Mega Man. Nunca en mi vida he jugado Mega Man. No, ya. Es también un juego bastante simple. Bueno, estas plataformas tienen típico de izquierda a derecha, derrotando ciertos enemigos, disparando láser y cosas por el estilo. Es como ¿sabía lo que me recuerda a Mega Man? Que, bueno, obviamente este vino después. El Metal Slug, no sé si lo jugaste Sí, alguna sí, vez. ese sí lo jugué. Ya, es como de esa onda. Que es muy bueno el Metal Slug también. Que al parecer después se hizo un remake de esto. Metal Slug nos lleva a mencionar algo que se nos olvidaba, jugar en los ¿Qué flippers. cosa? No sé qué otro nombre tiene, pero acá se le decían los flippers. El flipper como máquina, Sí, ¿te jugar en las refieres como la máquinas, sí, máquina? en las Ya, máquinas. como el arcade. El Ya. arcade con ficha. Claro, el Street Fighter estaba en esa época, Mortal Kombat también, como de esa onda de los arcades. Que uno iba a pasarlo a entretenerse un rato. Yo me acuerdo cuando iba a la playa, iba mucho a la parte de los arcades y a jugar y pasar el rato. Pero no como ahora que uno tiene a darse vuelta a un juego o a terminarlo por el estilo. Claro, ahora tenemos más videojuegos y eso es justamente la diferencia que queremos hacer con este inicio de podcast. En algún tiempo jugué solitario cuando tuve mi primer computador. O sea, no era mío. Yo cuando iba a la casa de una prima, me quedaba en su computador y ponía música de fondo, así como, por ejemplo, Tronic, Ah, ya. no sé, Kudai, que me gustaba en ese tiempo. Entonces, y uno como chico, como que se te van grabando las canciones, uno cree que esta es mi etapa, mi personalidad, esta música es mía, esto me define. Escuchar Linkin Park, My Chemical Romance, era como, no, soy el que Ah, tiene el ya. mejor gusto musical del Bastante. mundo. Y no Un había, poco no, emo, amigo. no había otra, claro, sí, eran todas esas bandas emo. No había otras cosas que hacer, como no habían, como te digo, catálogos de juegos, al menos para la gente pobre como nosotros. Porque los demás tenían el Nintendo 64, tenían el Obviamente. PlayStation, tenían de Uno tenía todo. el Polystation. Oye, ahí tenemos, aprovechando, un nuevo auspiciador, Polystation. PlayStation nos va a Auspiciador auspiciar y de se pueden ganar ratitas. un PlayStation. Nah. Y ya la cosa es que yo ponía mi música favorita en el reproductor no me acuerdo cómo se llamaba el reproductor, pero con mi música favorita y jugaba el solitario. El solitario es un juego de cartas. Que, ¿sabes qué? Pasaba Sí. horas jugando y me divertía mucho, me entretenía mucho. No, yo era muy malo en solitario, pero a mí me gustaba más el solitario Spider, que era como otra variante. No sé si te acordáis de ese juego. Yo ese jugaba, no sabía que había otro. Ah, no, porque hay otro solitario, porque el original, o sea, no sé cómo llamarle, pero es el clásico solitario que es con el naipe inglés y uno tiene que ir ordenando las cartas, pero por pinta. O sea, por ejemplo, no sé, desde la A hasta la K Sí, con los corazones. ya, y el Y del Spider. el solitario Spider él tenía como variantes, no sé, uno podía ordenar, pero intercalado. Por ejemplo, una carta roja, una carta negra, una carta roja, como Ah, de esa ya. manera. Sí, yo Ya, jugué entonces, el Spider. no, y aparte uno de repente apretaba la ayudita y cuando ya no tenía dónde, te Ca- decía, ya, mueve esta carta para acá. Sí, la ayudita también. Todo eso lo Sí. ocupé y eso creo que queda en el pasado con juegos que hoy en día sería, no sé si tan descabellado, la verdad, después de que conversamos de algunos juegos ridículos que existen hoy en día y que la gente juega. Yo creo que Y no es tan vamos a conversar descabellado de ello. que alguien ocupe su tiempo jugar Tetris, jugar Pac-Man, jugar Buscamina, incluso Oye, yo de repente juego Buscamina, de repente así como un ratito para recordar viejos tiempos a su Buscamina. no hace mucho he visto gente jugando Buscaminas en directo. Sí, sí, tiene Así que su desafío. Y no, ahora, no es obviamente, descabellado.
Hay como, no sé, porque antes el Buscamina era igual el mapa chiquitito, o sea, no sé si llamarle mapa, pero el plano que te presentaba era chiquitito. Ahora hay unos inmensos porque no termináis nunca de buscar las minas. Ya, pues, amigo, entonces comencemos con este. Vamos a ir revisitando ciertas categorías para explicar un poquito, Sí. conversando de aquello, algunos juegos que a lo mejor nosotros disfrutamos, y de aquí vamos a tener que mojarnos, porque vamos a tener que elegir para nosotros, y ser bien enfático en eso, para nosotros cuál es el mejor juego de cada categoría. Y también presentar alguno que a lo mejor no hemos jugado, pero nos gustaría jugar. Y aquí es donde entra el público a emocionarse. El público se vuelve loco en este momento y donde nos van a Aquí decir vamos. en los comentarios cuál es su juego, porque nosotros vamos a hacer un pequeño top, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño top donde vamos a nombrar Sí, el mejor juego que para nosotros, nuestra opinión. Y si ustedes tienen otra opinión, exacto. no escriban, ah, ustedes no saben nada de juegos. No, es que, No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ser mejor este que este otro? No, van a salir, obviamente. comenten cuál es su elección por categoría, o sea, no es necesario que comenten por cada categoría, pero su categoría favorita de juegos la comentan en en la sección de comentarios. Exacto. Y vamos con la Bueno, primera partamos. categoría. Vamos a poner una musiquita de tensión. Pum, pum. ¿Qué intenté A ver, hacer algo? otra de más tensión sería como, se me olvidó, Tutututun, 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 tutututun. algo así, pero quería cantar la del tiburón, pero se me olvidó cómo era. ¿Cuál es la del tiburón? Ah, ya, ¿Cómo ya. era? Turum, Esa era, ya. Tan, tan, oye, tan, 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 tan. pintando el mono. Bien, bueno, ¿vamos a empezar con la categoría o no? Sí, partamos. La primera categoría Presentando. son los juegos de carreras. Rum. Ya. Oye, mira, juegos de carrera. Qué buena. No sé, yo era muy fanático de los Need for Speed. Partí jugando los juegos de carrera con aquello. ¿Tú jugaste alguna vez Need for Speed? Cualquiera. Hay un El Need for montón. Speed, el Most Wanted, era un juego que marcó una diferencia en la calidad de los juegos de auto. Era como un juego con mapa abierto para recorrer la ciudad libremente y entrar a misiones. Era como una especie de GTA de auto. Exacto. Exacto. No, y lo otro que tenía Need for Speed, bueno, antes, era que mezclaba de repente estas cinemáticas con personas reales, pues eran actores reales que estaban haciendo estas cinemáticas para contarte un poco la historia del juego. Y después cambiaba ya el gameplay. Mira, sabéis que yo nunca pude jugarlo en el computador porque no tenía un notebook o un computador que corriera bien ese juego. Y Ya. cuando lo descargué, yo lo descargué para PSP pensando que era el mismo y sabéis que no era una versión cortada. Ah, es que, no, no, y aparte hay otro Need for Speed Most Wanted que ese salió después, pero no le llega ni a los talones al original, que es del año 2000 y tanto, ya no me acuerdo, como 2006 por ahí, que ese Claro. era de Play 2, si no me equivoco, ese Most Wanted. También, bueno, yo creo que nos fuimos saltamos al tiro a los juegos ya más avanzados, porque los primeros juegos de autito eran los de la SNES, donde los veías desde arriba y un autito tenía que ir moviéndose de la izquierda a derecha nomás. Con los tráficos, de repente venían Exacto. autos en contra y uno tenía que Venía en contra y esquivar, uno claro. tenía que esquivar. Y si retrocedemos un poquitito más, recuerdo que en el Tetris venía un jueguito que era de autos que También era lo venía, mismo de que esquivar era hacia la eso, izquierda a derecha. claro, eso mismo te iba a decir en delante, claro, también venía ese juego, que eran puros pixeles, ¿no? Exacto, juegos de pixeles. Exacto. Un saltito más chiquitito fue jugar el Mario Kart. Los primeros Mario Kart, del Super Mario Kart de Super Nintendo. Que ya tenía también agregaron aparte de la carrera solamente esto de lanzar cosas, ya con algo de humorada igual por ahí. No sé, pues, lanzaba ahí los caparazones, me acuerdo en el primer Mario Kart. Que ese fue el primer Eh, juego que pude disfrutar a pantalla partida. También, pues, claro, se jugaba a dos, pues, de modo local. Sí, en la batalla de Globito uno podía jugar a pantalla partida tal cual un medalla de honor. Uy, qué recuerdo. Bueno, vamos a ir después con eso. Y después, bueno, yo el que más recuerdo de aquellos juegos de carrera, aparte del Mario Kart, es el Crash Team Racing, el Ah, CTR, ya. que también era de carrera, también era como estilo Mario Kart. Sí. Ya, muy, muy bueno, recomendado también para pasar el rato. Y tiene una historia que, no digamos que es de las mejores, pero es bastante entretenida. Yo, juegos de autos,
he jugado también los grandes... No. El Gran Turismo. Los grandes turismo. Grandes autos, ¿no? Pues el Grande Auto, el GTA. El Gran Turismo, quise decir. Los Gran Turismo, yo nunca jugué mucho Gran Turismo. Recuerdo haber jugado alguno, pero... es que lo que tenía, por ejemplo, estaba esa competencia entre el Gran Turismo y el Need for Speed. Yo encontraba muy difícil los Gran Turismo porque eran un poquito más realistas con el tema de la conducción. El Gran Turismo encuentro que es el juego más aburrido que he jugado yo, de auto. ¿Sí? Es tan realista que llega a ser aburrido. Puede ser, claro, puede ser que por eso. Yo entonces por eso prefería un poco más los Need for Speed, que eran también algo de... El Need for Speed, imagínense. Claro, el Nitro. Algo así como esta película Rápido y Furioso, así, pues como Como algo pones así, nitro, rompís todo, te persiguen los policías. Eso es mucho mejor. Sí, Po. exacto. El Gran Turismo era más... vaya más avanzando en primera, en segunda, vaya avanzando un poquito más no, rápido, pasáis cambio, era giráis. muy complejo, po. No me gustó. Y antes a lo mejor también se disfrutaba ese juego mucho mejor. La verdad es que antes existía como manubrio junto con el acelerador que se conectaba a la Play, po. No me acuerdo cuál Play. No sé si a la Play 2 o a la Play 3. Sí, siempre sacaron ese juego con toda esa tecnología. Bueno, hasta el día de hoy. Cada vez más caro para las nuevas consolas. Entonces llegó la hora de nombrar el top de estos juegos de carrera. Yo voy a nombrar el Mario Kart. Creo que lo cambió todo. Las horas de diversión que había aquí en mi casa con amigos eran incontables. Incluso hasta el día de hoy, en los Mario Kart 8, Mario Kart 7, Mario Kart, todos los Mario Kart que han salido, van mejorando y agregando personajes y agregando escenarios. Y ahora vuelan los autos y todo. Se va reinventando. Para mí es uno de los mejores juegos de carreras. Ya. Para mí, el mejor juego de carrera es el Need for Speed Most Wanted. Sí, estoy muy de acuerdo con el top. Sí, ese para mí es el mejor porque me encantaba el tema, agregaron el tema de las persecuciones policiales y eso le daba un dinamismo increíble porque de repente tú estabas ahí en medio de una misión y aparte te iban persiguiendo los entonces eso lo complicaba mucho más. Vamos a poner un pito ahí para evitar problemas. Sí, para evitar problemas sociales, para que no nos vengan Sí. Ya. Bueno, te salían persiguiendo los señores carabineros de otros países. Ahora en un momento en el que... Espera, no sé si iban a nombrar lo mismo. Un juego que no has jugado de carrera. No, iba a invitar a la gente que comentara su juego, que no se olvidara de su juego favorito de carreras, así que quizás no lo nombramos, si no es el Mario Kart y no es el Need for Speed. Por ejemplo, si tú no nombrabas el Crazy Taxi, yo no hubiese sabido, y ese también supongo que es de carrera. Claro, ese es como no sé si entraría en carrera, en simulador. Claro, porque no competís, parece, es como individual. Sí. Pero es de conducción, es de autito al fin y al cabo. Sí, igual es de podría conducción. entrar en la categoría. Podría entrar en la categoría. Ya, ¿algún juego de carrera que no has jugado y que te gustaría mucho probar? El Need for Speed Most Wanted. Quedé a medias con ese juego. Solamente lo probé nomás y cuando lo instalé en la PSP me di cuenta que no era lo mismo que jugaban mis amigos en sus notebooks. Un juego de carrera que me gustaría probar el de ahora, el Forza Horizon. Creo que es el nuevo que salió, que se ve pero brutal. Aparte las gráficas. ¿Salió el 6? Porque el último era el 5. El 6, salió el 6. Las gráficas se ven muy buenas y la conducción también se ve brutal. Así que ese me gustaría probar. Muy bien. Y pasamos, después de nombrar a todos nuestros favoritos, a la siguiente categoría. Una de mis categorías también que me gustan mucho. Yo acá tengo un gran póster y siempre que llevo alguna consola al colegio, juego este género porque es la categoría más fácil de que vayan jugando varias personas al mismo tiempo. Exacto. Y esta es la categoría de juego de pelea. ¡Kiho! No sé si llamarla así. Sí. No sé si llamarla juego de pelea. Sí. No sé. Fighting games, juegos de peleas, juegos de lucha, juegos de cortar cabezas, juegos de... si es que hablamos de Mortal Kombat. Mi mamá me prohibía jugar Mortal Kombat porque eran juegos de cortar cabezas, así me decía. Hay un país que prohibió Mortal Kombat en una época, no sé si hasta el día de hoy, pero hubo una época en que estuvo prohibido Mortal Kombat. Sí, es que es muy violento. Sí, pero también eso es lo que nos gusta, los gamers, para que estamos.
Mira, a mí no me gusta tanto porque descubrí como otras mecánicas de juego que me agradan un poquito más. Pero sí partió mi gustito por los juegos de pelea con Mortal Kombat y el Killer Instinct. No sé si lo jugaste. No, no lo conozco. ¿El Killer Instinct no lo conoces? No lo conozco. O a lo mejor lo conozco no por nombre, puede ser. A ver, Me está dando un ataque. déjame. Ya. A ver, Mientras déjame tú buscarlo. lo No, buscas, yo inmediatamente le voy a relatar a las personas que no lo conocen, que viven debajo de una piedra o que quizás son demasiado jóvenes para conocer el Killer Instinct, que mira, yo, al traducido parecer, es el vivo, instinto asesino. al parecer vivo debajo de una piedra, porque estoy viendo una imagen acá y no lo conozco. Era el mejor juego de peleas de la Super Nintendo, que le hacía la pelea obviamente al Mortal Kombat. Pero es que el Killer Instinct tenía unos soundtracks que era tan bueno que sacó un disco de todas las canciones del Killer Instinct. Son muy buenas. Y tenía personajes épicos. El Cinder, el Gladius, el Thunder, el Idol, la Orchid. No, eran personajes muy buenos y tenían esto que a mí me gusta mucho, que era lanzar poderes, ¿cachai? Lo que no me gusta del Tekken, por ejemplo. En el Killer tú lanzabas poderes, la mujer se transformaba en león y llegaba ahí al enemigo transformado en una especie de pantera dorada, que empezabas a pelear, después se daban 3 volteretas hacia atrás, después 2 volteretas hacia adelante. Era espectacular visualmente para jugar. Otro personaje era como se llamaba Glacius, era como de hielo y se metía en el piso convertido en hielo y se aparecía detrás tuyo y te pegaba con sus brazos convertidos en espadas de hielo. Entonces era... Pero ese es Sub-Zero, po. No, Sub-Zero no se transforma en agua y se mete debajo del piso. Pero es como no, pero es como la idea de los poderes y de la. Es como muy similar al Mortal Kombat, por lo que me estoy relatando. No es similar al Mortal Kombat. ¿No? En el Mortal Kombat uno tenía que encadenar golpes como cerquita, así como de al lado, de al ladito. Claro. Tú le pegas y tienes que empezar a como encadenar los golpes. Y sí, el Mortal Kombat, como te decía, igual me agradaba porque uno podía lanzar habilidades de lejos. Los tornados, los abanicos de la Kitana, los poderes del Liu Kang y todo eso. Pero en el Killer tú podías empezar tus combos desde lejos, así como tomar distancia y acercarte, entrar a la pelea con un acercamiento. Bien. No, como te digo, no, de verdad que no lo conocía. Miré las imágenes ahora y no se me vino a la mente nada de Killer Instinct. No era tan sangriento, pero sí tenía su especie como de fatality y cosas así también. Ya. Pucha, yo entré a los juegos de pelea. Yo probé muchos juegos de pelea y de todo tipo. O sea, pasé por Mortal Kombat, pasé por Street Fighter, pasé por juegos de anime también que eran de pelea. Claro. Los juegos de lucha libre también. De hecho, el fin de semana estuve jugando con mi hermano, estuvimos jugando uno de UFC, que ¿Ya? también era muy bueno. Entonces, y pasé por muchos de verdad de juegos de pelea y me di cuenta de algo. No sirvo para los juegos de pelea porque soy bastante malo. De eso, claro, uno tiene su estrategia igual y sus combos que hacer. Pues yo era de apretar botones, ¿no? A mí me interesaba que le pegara. Entonces, nunca le pude agarrar el gustito también a los juegos de pelea porque resulta que cuando jugábamos, estos juegos son para jugar con amigos. Sí. O para jugar en línea hoy en día. Y me doy cuenta de que hay tipos que son buenísimos. Pues. Es que ese es el problema todo, si entonces... tú quieres jugar en línea, no es como el lugar preciso donde empezar a jugar. Claro, no, y cuando jugábamos de repente nos juntábamos con amigos a jugar Street Fighter, no, también me ganaban al tiro, entonces era como un sufrimiento para mí. Lo mejor es tener, por pelea. ejemplo, con quién jugar y conseguir el juego así de lanzamiento o conseguirlo por primera vez. Yo me acuerdo que con mi primo íbamos a comprar los juegos, como dijimos a Luca, y encontrábamos el mejor juego, decíamos, ya, este se ve bueno. Llegamos a la casa, jugábamos, y los dos descubríamos las mecánicas, descubríamos los personajes, descubrimos qué hace este, qué hace este otro, y así fue como conocíamos los personajes de One Piece, los personajes de Bleach, y yo iba aprendiendo del anime, o iba conociendo los personajes por los juegos. No sé si jugaste alguna vez, hay un juego de Play 2, creo que era, que juntaba a personajes de One Piece, personajes de Naruto y de por Dragon ejemplo, Ball. ¿Cómo se llama ese juego? Battle Stadium Dawn se llamaba. No era ese. No, sí, había otro que de hecho salió horrible porque todos le tenían fe, pues igual eran los tres animes más grandes en esa época. Y el juego es pero horrible de malo. Entonces no sé cuál será. Ya, pero ¿jugaste el Battle Stadium Dawn? No.
Ah, entonces tiene que ser ese el que estás diciendo tú. No, sí, mira. Si era uno de Dragon Ball, One Piece y Naruto. Jump Force se llamaba. Ah, ya, pero ese ¿de qué consola? Ese era de PlayStation 4. No, ya era. Entonces era mucho después, sí. Sí, mucho después. Pero Jump Force se llama. Y Sí. no, es horrible, horrible, horrible el juego. Ya no, yo pensé que estaba hablando del épico Battle Stadium Dawn, donde estaba One Piece, Dragon Ball y Naruto, y era espectacular ese juego, era como un Claro, Super probablemente Smash Bros. ese era más antiguo. Ah, ya. Oye, ahí tenía otro. El Smash Bros. Mira, lo nombraste. Sí, sí. También categoría de. Ya, entonces, tu top. Empezamos con el top. Es que no hemos hablado de un juego muy importante que es el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. El Budokai Tenkaichi 3 es juegazo. Es juegazo, no tengo nada que decir malo de ese juego porque ese fue el juego de pelea que más disfruté. Porque aparte que lo voy a jugar solo porque tenía su modo historia. Sí, el Entonces modo ahí historia no era era muy tan malo. entretenido. Te Ahí no era te tan invitaba a conocerte la historia, te invitaba a mejorar los personajes, desbloquear cositas. Como tenía su toque de rol para ir subiendo de nivel, o sea, no subiendo de nivel, sino que Sí, ibas encontrando distintas amuletos para mejorar tus personajes o cambiarle los poderes, personalizarlo al momento de la no, batalla. y lo bueno de la historia del Budokai Tenkaichi 3 es que no solamente tomaba las sagas de la serie, sino que también tomaba ciertas películas. Sí, Entonces, todo. de verdad, Era muy completo. extenso y era muy bueno. Y tenía un montón de Era muy personajes. bueno. Sí, ahora que lo intentaron como rehacer con el nuevo de Dragon Ball que salió, que no lo he jugado, me Yo gustaría tampoco. jugarlo, no sé qué tal es. Y no me acuerdo el nombre Pero he visto las de ese críticas. juego. Dragon Ball empezaba con ese. Sparking Zero. Ese. Ahí está. Bien. El Sparking Zero. Sí, no sé qué tal será. No, yo no he visto ni críticas, no. Mira, en la categoría de juegos que me gustaría probar, yo creo que ahí coloco el Sparking Zero. Sí, yo creo que ahí te apoyo también. El Sparking Zero es uno de los que está en la lista. Y por otra parte, juegos de Dragon Ball que para mí no me gustaron para nada, no sé si es que los jugaste, son los Xenoverse. Ah, no, ni lo he jugado y tampoco me interesan. Oye, mira, yo iba con mucha fe porque hace mucho tiempo que no había un juego bueno de Dragon Ball. O sea, en realidad hace mucho tiempo que no había juegos de Dragon Ball. Y cuando salió el Xenoverse, iba con mucha fe. Y no, malo. La idea es como ir revisitando la historia y evitar que cambie el pasado, un personaje, no, ya ni me acuerdo, que cambie el pasado de todas las peleas épicas que tuvimos. Pero nada novedoso y nada bueno en realidad, porque es lo mismo básicamente. Y el Xenoverse 2 es un copy-pega del Xenoverse 1, literalmente. No cambian nada, es lo mismo, lo mismo. Ahora salió un 3. Bueno, está anunciado un 3. Sí, es que debe tener tiene sus fans. Conozco amigos que les gusta ese juego. Que no sé si por el modo online, creo que tiene como una especie de lobby, algo así, ¿o sí, no? Es como online. Es un lobby, pues, claro. Ya. Sí, pues sí, ese es el tema, es online el juego. Entonces ahí tienes como, ya, si eres fan de Dragon Ball, tienes un lugar donde estar jugando con tus personajes favoritos y crear el tuyo. Creo que por ahí tiene su gustito, pero... Sí, de hecho cuando un datazo, cuando falleció Akira Toriyama en el lobby de Xenoverse 2 hicieron un pequeño homenaje a los jugadores, como que hicieron la pose de la Genkidama. Ah, ya. Entonces estaba todo el lobby así haciendo la pose de la Genkidama. Fue muy bueno. Mira tú qué bonito. Yo, antes de que pasemos a nombrar el top, debo mencionarte algunos juegos que no sé si los conoces, porque quizás no son tan populares, ¿Cómo? que eran los Naruto Ultimate Ninja. Ahora existe el Storm, pero antes del Storm estaba el Ultimate Ninja en 2D nomás. Sí, ese lo conozco, el Ultimate Ninja en 2D. Ese sí lo conocí. Y si bien el primero era como una especie de demo, porque tenías como unos 8 personajes, el 2 aumentaba como a 15 personajes y no tenía muy bien su sistema de batalla bien pulido. Y ya en el 3, ahí tenemos todas las transformaciones, tenemos todos los personajes, tenemos incluso el modo de cuando tú asestas un golpe como Ultimate, donde te ¿Ya? aparece un video, una cinemática espectacular. Tienes que ir apretando botones para ver si tú podías romper o no la cinemática del enemigo Ya. y liberarte. Ya, entiendo. No, era genial. Entiendo. Antes se hacía mucho eso en el Budokai Tenkaichi, también usaban mucho eso, el tema de la cinemática, y cuando tenías que reventar el control apretando lograr botones, liberarte o ganar, no sé, por el caso del Dragon Ball, ganar el choque con de Kamehameha, el choque de poderes. Sí.
Entonces apretáis y así, pero Pedro Los los controles controles. sí se echaban a perder mucho con los juegos de pelea. Y dolían los Yo creo que dedos, hasta jugar ahora, po. harto. Sí, po. ¿Y te acuerdas que en el Budokai Tenkaichi habían como unas pantallas de carga? Sí, Que también, no sé, para pues, apretar salía más los botones. Sí, era Goku, como que no te aburrías en ningún momento. Goku comiendo y teníais que llenar la pantalla de platos. Y como el CD estaba Ay, rayado, llenaba de como 4 bandejas de platos porque no cargaba nunca. ¿verdad? Po? A No veces había que cargaba nunca. apagarlo y prenderlo de nuevo. Oye, mira, me desbloqueaste un recuerdo de los CD rayados. ¿Te acuerdas cuando en la Play 1 y en la Play 2 sobre todo, cuando uno colocaba un CD, al principio había como una intro de PlayStation, Claro, como una musiquita, y había un momento de tensión sí. en donde no sabíamos si el juego iba a arrancar o no? O si te habían estafado o no te habían estafado con el juego que habías comprado. A ver si entraba el Claro, PlayStation también. 2. O si no era un Sí. disco vacío que habías comprado y que Ay, salía esa era pantalla horrible esa roja. cuestión. Sí, bueno, un recuerdo. Y ahora sí, nos vamos al top. No, todavía no. Hay 2 jueguitos más ¿Todavía no? que solamente los voy a mencionar porque no van a aparecer en el top, ¿Ya? nadie los conoce. Pero es que a mí me gustaba mucho el anime. Y había, aparte del Naruto, también estaban los juegos de Bleach y los juegos de One Piece. Que eran así como bien. Como chibi, el de One Piece eran monitos cabezones que peleaban entre ellos. Peleaban hasta 4. Ya, Hasta 4. ¿Y sabes qué era divertido? Era entretenido, se llamaba One Piece Grand Battle. Y salió el 2, ya, el no, 3. ese no lo conozco. Era bueno, yo lo jugaba con mi primo. Y el Bleach tenía también el Bleach Blade Battle Second, el 1 y el 2. Era muy bueno también. Era como una especie de Smash Bros, pero visto desde arriba. Era como. Habían hasta 4 jugadores y cada uno usaba sus Bankai. Los que conocen Bleach saben que ver 4 Bankai, 4 transformaciones en la plataforma donde pasaba de todo, para acá, para allá, era una locura, divertido. Y también había juegos de Digimon, que también eran de pelea. Digimon Rumble Arena, también era excelente. Ya, no, Horas de tampoco. diversión. Yo me acuerdo de uno. Yo en realidad, cuando. Ahora veo mucho anime. Mucho anime. Bleach no lo he visto. Ya. No lo conozco. Pero veo mucho anime. Y antes, cuando chico, los que más veía eran Dragon Ball, Naruto. Entonces jugaba mucho de esos dos juegos. Y me acuerdo uno que había para la Play 1, que era uno de Dragon Ball GT. No sé Ya. si te No, yo acuerdas nunca, es que que yo nunca ibas. jugué en Play 1. Ah, ya. Entonces ibais peleando, era como un juego lineal, ibais como las torres de Mortal Kombat, una cosa así. Ah, ya, ya. Aquí también ibais peleando con distintos enemigos hasta llegar al Vegeta convertido en mono. Ya. Y ese era como. Era un juego cortito, pues, sí, era llegar hasta el final y chao, se acabó. Pero también era muy entretenido. Ahora sí llegó el momento de nombrar nuestro top. ¿Cuál es para ti el mejor Buenísimo. juego de pelea? Mira, estaba entre dos. Iba a nombrar el Budokai Tenkaichi 3. Ya. Pero después de eso salió un juego de pelea que mezclaba entre la pelea y el mundo abierto que me encantó de Dragon Ball, que es el Kakarot. Ah, ya, ya, ya. Pero ese no es como juego de pelea, sí. Pero o sea, por eso te digo, mezcla un poco la aventura con la pelea, pero en sí es o sea, la base fuerte es la lucha. Ya, entonces tú juegas competitivo e invitas a jugar a alguien unas peleas con ese el No, o Kakarot. sea, claro, no tiene como esa opción, pero si yo lo mismo que hablábamos recién con el Crazy Taxi, o sea, igual lo podría dentro de, no sé si categorizarlo como juego de mundo abierto, porque no lo es. Tampoco cae como dentro de la categoría de aventura. Es Es aventura como, RPG ese juego. es como una mezcla Vais subiendo de de muchas nivel, vais cosas. desbloqueando poderes, vais... Sí, sí, por eso, o sea, es lo mismo que pasaba con el Budokai Sí, Tenkaichi 3, que también tenía como aspectos de RPG en el tema de los niveles. mira, Entonces, por eso te por eso te decía, acepto estaba como entre dos, como que la no sabía comparación si. con el Crazy Taxi, porque es verdad que uno al fin y al cabo pelea en el juego, pelea, Claro. pero no es las batallas uno contra uno que estamos viendo como Street Fighter, El Smash Smash Bros, Bros. Smash Bros, juegos como competitivos o donde uno tenga que pelear contra su oponente y uno machaca Ya, botones y uno es más bueno que el otro. Ese es como un ya, juego entonces individual, sí, solitario. sí, ya, si es entonces como dentro de eso, me quedo con el Budokai Tenkaichi, el 3. Ya, ahí sí. Sí, me quedo con Gente, eso. este ha No sido hay quien lo supere para mí. el fail más épico que hemos tenido en nuestro top. Se nota que aquí el experto en videojuegos es Hexword y Loco Ramos está más loco que una cabra. Está más loco que Goat Más loco Simulator. que God Simulator, Que claro. sí, me leíste la mente. Sí, Creo que jugaste mucho Goat Simulator.
Exacto. Pero es que mira, yo lo dije al principio, con los juegos de pelea en realidad yo era muy malo, entonces pasé por muchos Sí, como para probar, claro, pero no me me di quedé en cuenta que eres ninguno, malo no bueno, solamente en los juegos de pelea, sino también en categorizar los juegos de pelea. en categoría. Para mí un juego de pelea haya pelea. Sí, no, 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 este fue el fail más O épico que sea, hemos mira, visto en la historia de los podcasts. en todo caso, si sigo con esa lógica, incluso podría decir que GTA es un juego de pelea porque hay peleas. Exacto, exacto. Sí, o God of War también, porque uno pelea todo el rato. No, no, Claro. no, no. Bien, Ya. yo voy a nombrar mi juego de pelea para que podamos hacer como que esto no ha pasado. Que sería un juego que no nombré, pero es muy bueno, muy divertido, es el Guilty Gear. Y ahí voy a nombrar dos. El Guilty Gear Strive, que tiene gráficas muy buenas, es el último, pero no es el más divertido de jugar. El más divertido es el Guilty Gear Strive Revelation 2. O Revelator, no me acuerdo. Pero tiene unas mecánicas de juego muy diferentes. Cuando yo vi el gameplay, dije, wow, este juego era como... La impresión que me dio fue como jugar LOL en un juego de pelea. ¿Por qué? Ahora me voy a explicar un poquitito. En el Guilty Gear había un personaje, porque ya los modificaron, ahora todos los personajes son casi iguales, pero había un personaje que tú le dabas comandos para que hiciera ciertas acciones, y en vez de ella pelear, invocaba unas espadas que aparecían donde está el enemigo y cortaban de la forma que tú le dabas el comando. O sea, si apretabas el triángulo, por ejemplo, para abajo triángulo, iba a aparecer una espada al lado del enemigo que iba a pegar hacia abajo. Si tú apretabas hacia arriba el triángulo, iba a pegar un corte hacia arriba. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, se Entonces, entiende, sí. no es como el típico de combos o de peleas cuerpo a cuerpo. Había otros personajes que invocaban unos fantasmitas. Invocaban unos fantasmitas y después tú le mandabas... ¿Qué comando le mandabas a hacer a esos fantasmitas? Que explotaran los fantasmitas, que fueran a atacar al enemigo, que te curaran, que te dieran escudo. Entonces era una pelea bastante extraña. Ya. No, no lo conozco tampoco. No, ese sí que no me suena. Y ese juego lo encuentro muy bueno. Y si tuviera que elegir o nombrar así como tú nombraste dos, igual sería el Naruto que te dije antes, el Naruto Ultimate Ninja Hero 3. Ya. Y algún juego que hayamos querido jugar, ya los dos lo nombramos, que era el Sparking Zero. El Sparking Zero, sí. Ese Cuando esté en quedó como oferta un del anime. 90%, ahí lo voy a comprar y lo voy a jugar, no antes. Hubo cuando me compré creo que fue el Kingdom Come Deliverance, estuvo en oferta el Sparking Zero, entonces estuve entre los dos y me decidí, ganó el RPG. Sí, sí, igual yo con todas las críticas que he visto no me atrevería a comprarlo con menos del 90%. Avanzamos. Pasemos a la siguiente categoría. Juegos de aventura. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el director ejecutivo de Juego de Ratas. Les comunicamos mediante este comunicado informal o formal, hecho exclusivamente para comunicar, les comunicamos que este episodio será recortado por temas de presupuesto. Es demasiado oro, demasiado gold para poder ser extendido. Por lo tanto, se agradece su participación, se agradece su adherencia a este podcast. Por lo tanto, los invitamos a dejar su comentario con el cual ustedes estarán participando de nuestro concurso de ganar un videojuego. ¿Qué deben comentar para ello? Su top 1 de las categorías que mencionamos en nuestros rankings. ¿Qué opinas de nuestro contenido? ¿Qué opinas de los juegos que mencionamos nosotros? ¿Y cuál es tu verdadero top, tu mejor juego? Y secretamente, el juego que tú quieres. Comenta esas palabras. Y secretamente, el juego que te gustaría ganar. Los comentarios participarán en nuestro sorteo. El sorteo solo se realizará si llegamos a los 100 suscriptores. Por lo tanto, te invito a compartir este podcast con amigos o amigas o amigues que les gusten los videojuegos y darle like si te gustó, y si es primera vez que oyes nuestro podcast, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los siguientes episodios. Nos vemos en la segunda parte para el próximo capítulo. Esto fue Juego de Ratas. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del fuego.